Bueno, muy buenas tardes para todos, señores, bienvenidos. Seguramente cuando ustedes piensan en energía solar, piensan solamente en los paneles que acabaron de ver en el video, seguramente. Pero algo interesante para empezar la conversación es que todas las fuentes de energía son solares, todas, sin excepción alguna. El petróleo también es energía solar, básicamente el petróleo es energía que proviene del sol, condensada por miles y miles de años en un fósil. El viento pues no existiría, por supuesto, si no existe el sol. Y en esencia lo que hace la energía solar fotovoltaica es que el proceso de transmisión sea mucho más rápida. Se llama fotovoltaica precisamente por esa razón, porque es un fotón que te genera voltios. Ahora, a manera de introducción, la energía solar en Israel es importante y vamos a ver 2 o 3 temas importantes de por qué Israel no sería lo que es hoy en día si no fuera por la energía solar. Yo les voy a mostrar unas fotografías, luego vamos a contar 3 mitos de la energía solar fotovoltaica. No me interesa mucho que me escuchen ustedes a mí, sino quiero escucharlos a ustedes al final y vamos a cerrar con un panel de discusión. Pero te voy a mostrar unas fotografías y yo quiero que ustedes me cuenten si podrían o no identificar esa ciudad. Esto es New York, año de 1909. ¿Diferente o parecido hoy en día? Parecido, ¿cierto? Esto es New York, 2019. Hay 2 torres que faltan por ahí, pero básicamente la misma ciudad. Esto es París, 1909. Si no existiera el título, si no te dijera que es París, seguramente todos podríamos saber que por supuesto es París por la Torre Eiffel. Esto es París 2019. Básicamente tenemos un cambio de unos 80 años en ventana de tiempo. El desarrollo demográfico y urbanístico ha sido importante, pero usted puede identificar que sigue siendo la misma ciudad. Pero yo le quiero mostrar una foto de Tel Aviv en la misma ventana de tiempo. París, New York. Pero yo quiero que usted mire Tel Aviv en el año 2000, en el año 1909. Hay una diferencia importante. No es muy diferente a lo que es hoy en día Guajira. Y por eso esta charla, pues, en Cincelejo es importante. Ahora, mira Tel Aviv 1909 y mira Tel Aviv en el año 2019. Estamos hablando de la misma ventana de tiempo, exactamente la misma, pero con una diferencia importante. Esto no se habría podido hacer si no fuera con energía solar, entre otras razones porque el petróleo en Israel se descubrió hace 7 años y las primeras excavaciones y yacimientos de gas hace solamente 2 años. Israel no tiene corrientes de viento para producción eólica a gran escala, así es que ¿qué otra fuente alternativa tenemos? Solar, por supuesto. Esto es una frase real. ¿Quién conoce a la señora de la foto? ¿Quién me cuenta quién es? Golda Meir, ¿cierto? Año de 1969, la primera mujer electa primer ministro de cualquier democracia occidental con voto libre de elección. Y esta frase es por supuesto cierta y lo decía a manera de chiste, pero es cierta. Básicamente, como ustedes pueden ver ahí, Golda Meir decía: Moisés nos trajo 40 años por el desierto al único punto de Medio Oriente que no tiene petróleo, y es cierto. ¿Se acuerdan de la historia de Éxodo por allá en la Biblia? El pueblo de Israel camina 40 años de Egipto a Israel y básicamente llegaron a exactamente la famosa tierra prometida. ¿Por qué esto es tan importante en Israel? Israel, ustedes saben, está rodeado por 17 países conocidos como la Liga Árabe. No son muy buenos amigos y no vamos a entrar en el detalle político de la situación actual. Vamos a centrarnos solamente en el tema tecnológico y energético. Y vamos a entender primero que además la energía solar no es algo nuevo. Uno de los mitos de energía solar es que pareciera como una tecnología que hasta ahora salió, como que es algo muy reciente. Pero yo quiero que ustedes vean esta fotografía tomada precisamente en 1921 y ahí está el señor Albert Einstein recibiendo el Premio Nobel de Física. Dato curioso: al señor Albert Einstein no le otorgaron el Premio Nobel de Física por la teoría de la relatividad, por la cual fue profundamente conocido, sino le otorgaron el Premio Nobel de Física precisamente por el proceso fotoeléctrico, que usted del fotón puede generar un electrón. 1921 nace la energía solar fotovoltaica. O sea que en 2 años, ¿cuánto cumple esta tecnología? 100 años, ¿cierto? Tecnología solar fotovoltaica tiene casi 100 años de existencia. Lo que no existía hasta hace muy poco son los vehículos financieros para que desde una comunidad indígena adelante todo el mundo pueda acceder a energía solar con 0 inversión, y de eso vamos a hablar a continuación. Ahora,
Ya hablamos un poco del cambio climático, todo el mundo sabe que el cambio climático es importante. Israel lo explica de una manera, de un enfoque un poco divergente. Todos vemos en las noticias a diario que el cambio climático es, por supuesto, un problema eminentemente mundial, pero yo no sé si nos han explicado qué tan grave es el problema y qué tan rápido está avanzando y cuánto tiempo tenemos de respuesta. Si tú tienes una escala de 0 a 100 y 100 es el más grave, ¿qué crees tú que el cambio climático es? ¿0, 50 o 100? ¿Qué creen ustedes? Exactamente. ¿Será 100? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tenemos para detener el cambio climático? Lo vamos a ver en una gráfica, básicamente. A ver si esto tiene láser, creo que sí. ¿O no tiene? No. Bueno. Tenemos en el eje vertical el cambio en temperatura acumulado. Ustedes se acuerdan de las clases por allá de cálculo diferencial. Esto es una distribución acumulada. Es como si tú tienes un coche que va andando. No solamente que el coche aumenta velocidad segundo tras segundo, sino es acumulado. Es que cada segundo aumenta su velocidad a un ritmo mayor. Tienes el cambio acumulado de temperatura en el eje vertical y tienes en el eje horizontal la ventana de tiempo. Lo que te dice la gráfica es que desde 980, desde 1880 el planeta por supuesto se recalentó, pero lo que estamos midiendo no es que el planeta se recaliente, lo que estamos midiendo es a qué velocidad se está recalentando. Entonces entre 1880 y en el año de 1960 hubo un punto de inflexión. Ya vamos a ver por qué 1950 es importante, pero lo que yo quiero que ustedes vean en la gráfica, si no hay láser, pero creo que aquí lo podemos ver, es que la velocidad de calentamiento del planeta en los últimos 50 años es mayor a lo que el planeta se recalentó en los 200 años anteriores. Todos sabemos que el planeta se está recalentando, pero no sé si ya nos contaron que es que el problema es que en el 2019 se recalentó más rápido que en el 2020 y así sucesivamente. El problema es por supuesto aumento en temperatura, esta es la fuente es la contaminación. Esta gráfica te muestra en el eje vertical partes por millón de CO2 y tienes una simulación de tiempo en el eje horizontal. ¿Qué dice acá? Miles de años, el índice del cambio climático siempre es 1950, ya vamos a ver por qué, pero usted tiene aquí simulación de 400.000 años hacia atrás de cómo estaba contaminado el planeta, naturalmente simulación. Entonces ustedes ven que antes de 1950 el planeta se contaminaba más y menos, por supuesto, pero sí ven que nunca pasaba de 300 partes por millón. Lo que sucede en 1950 a la fecha de hoy es que el planeta se contaminó más en los 50 años últimos, ya casi 70, de lo que se contaminó en los 400.000 años hacia atrás. ¿Por qué sucede eso en 1950? Es un tema demográfico, es que en el año de 1900 la población de este planeta eran 1.000 millones de personas, en 1950 pasó a ser 2.000 millones de personas y este planeta nunca había duplicado su masa demográfica en una ventana de tiempo tan corta. Y de 1950, que teníamos 2.000 millones de personas, al día de hoy tenemos casi 7.000 millones de personas y en el 2010 vamos a tener más de 10.000 millones de personas. Entonces el planeta está viviendo una explosión demográfica como nunca la vivió. Este planeta nunca había alojado a más de 2.000 millones de personas en toda la historia de su creación. Y al tener esa composición demográfica tan alta, pues básicamente explica el por qué el cambio climático tiene esa composición. Ahora, vamos a ver 3 temas de energía solar. Ya regresamos un poco a la implicación que esto tiene sobre cambio climático. Pero vamos a ver 3 cosas que normalmente nadie te ha contado de energía solar. Lo primero que vamos a ver es que energía solar, ¿qué cosa es? ¿Qué dice ahí? Es un activo financiero. ¿Quién me cuenta qué es un activo financiero? ¿Quién es experto por aquí en finanzas? ¿Qué cosa será un activo financiero? No son todos aquí ingenieros civiles y constructores. Bueno, dicen en finanzas que un activo financiero es todo bien tangible o intangible que te genera un flujo de caja en tiempo futuro. Todo bien tangible o intangible que te genera un flujo de caja en el futuro. Mito número 1, tú no necesitas dinero para instalar energía solar en tu casa, ni necesitas dinero para construir una planta como esta.
Es un ejemplo de una planta nuestra de desalinización de 120 megavatios peak que toma agua del océano Pacífico, que es gratuita en principio, y cuando tú pones los paneles los financias con mecanismos multilaterales. Esa agua tú la inyectas y ustedes ven en la parte derecha superior de la fotografía que eso que era una zona desértica, sacas el agua del océano, le quitas la sal. Israel es el primer país en la historia en tener semillas con agua salada. Entonces la desalinizas, la inyectas en la tierra y ven cómo empieza a tener forestación. Como decía la Biblia, ¿cierto? Haciendo florecer el desierto. Si eso se hizo en Israel, yo les aseguro que no hay ninguna razón por la cual no lo podamos hacer en Guajira o en cualquier lugar del mundo. Básicamente la pregunta no es de dónde obtenemos recursos para instalar paneles, sino cuándo vamos a instalar paneles solares para obtener recursos. Es una lógica de pensamiento absolutamente diferente. Desde una comunidad indígena adelante, como les contaba, todo el mundo puede acceder a energía solar con cero inversión, con un precio por kilovatio hora, por supuesto, por debajo de Electricaribe. No es posible que esta costa atlántica contenga 7 departamentos y tenga 2 líneas de transmisión. Con 15 millones de personas que están en esta costa atlántica, cada línea de transmisión alimenta más o menos una población equivalente casi a la de Bogotá. Por eso Electricaribe estaba en problemas, entre muchas otras razones. Entonces, primero, la energía solar es ¿qué cosa? Un activo financiero. Vamos a ver el tema del cambio climático y lo vamos a explicar en un lenguaje que a los ingenieros les encanta. Ustedes se acuerdan, por allá el 5 de julio del año 1687 se escribió un libro de parte del señor Isaac Newton. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Principios matemáticos de la filosofía natural. Y el señor Isaac Newton enunció 3 leyes. Ya vamos a ver eso que tiene que ver con la energía solar. Pero ¿quién se acuerda de la primera ley de Newton? Inercia, ¿cierto? Que todo objeto tiende a permanecer en reposo, salvo que una fuerza no balanceada lo afecte, y todo objeto tiende a permanecer en movimiento, salvo que una fuerza no balanceada lo afecte. Y de ahí se deriva ¿qué cosa? La gravedad, ¿cierto? Entonces tú lanzas una naranja y ella hace una hipérbola decreciente, porque si no existiera esa fuerza no balanceada que se llama gravedad, pues seguiría de manera continua en el tiempo. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La ley de la moción, ¿se acuerdan? Decía él que la fuerza es igual a la masa por la velocidad o aceleración. Vamos a hacer un énfasis en la tercera y vamos a ver eso que tiene que ver con energía solar. La tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción, de tal manera que toda inyección de un vector tiene una reacción de manera proporcional e inversa. Toda inyección de vector tiene una reacción de manera proporcional e inversa. Entonces usted va conduciendo en su coche y se estrella contra un poste, el poste estaba ahí quietecito. ¿Por qué razón se rompe el coche y su cabecita también con el poste? Si el poste estaba quieto. Porque cuando usted venía conduciendo, en ese momento del impacto, se genera un vector de fuerza inverso y proporcional. Una persona se lanza de un 10º piso, cae al suelo, muere naturalmente. ¿Por qué? Ahí como que no había nadie que lo golpeara, porque cuando toca el impacto, se le regresa todo ese vector de fuerza. De tal manera que todo lo que usted le dé al universo, el universo se lo va a regresar. Ya vamos a ver eso que tiene que ver con el cambio climático. Engañe usted a su esposa, miéntale a sus hijos, trate mal a sus empleados, no le pague a sus proveedores y todo eso se te va a regresar, porque todo lo que tú le des al universo, el universo te lo va a regresar. Básicamente lo que entendió Jesús hace muchos años y nosotros todavía lo estamos asimilando. Esta es la tercera ley de Newton y te voy a explicar qué tiene eso que ver con el cambio climático. Esta es una ventana de tiempo de solamente 10 años. Hace 10 años muchos de ustedes ya estaban estudiando, trabajando, viviendo en la misma ciudad. No vamos a hablar de 100 años, vamos a ver un antes y un después en solamente 10 años para que entendamos por qué el cambio climático y la energía solar es un tema no de preferencia sino de urgencia. Este es un glaciar. Año 2008, además la foto la tomó Mesut Özil, jugador alemán. Año 2008, año 2000, la misma fotografía. La misma playa en el 2009, la misma playa en el 2019. En solamente 10 años. Este es el mismo coral año 2008 y exactamente el mismo coral en el año 2010.
Ahora ves por qué esta gráfica pareciera no tan importante, pero como en 10 años hemos contaminado más el planeta de lo que se había contaminado en toda la historia de la creación anterior. El mismo coral, la misma playa, y esta foto básicamente lo dice todo. Este es el Polo Norte, vista satelital de la NASA, año 2009, año 2019. El Polo Norte ha perdido un 30% de masa crítica de hielo, no en 100 años, en solamente 10 años. La realidad, para que ustedes lo busquen en casa, es que este planeta está perdiendo hielo todos los días a razón de 1000 toneladas por día, no 1000 toneladas por año, 1000 toneladas por día. Cuando terminemos esta charlita de media hora, ya habremos perdido 50 toneladas por lo menos de hielo. Cuando llegamos al verano, los polos pierden el doble. Estamos perdiendo 2000 millones de toneladas de hielo por día. Hay un consenso científico absoluto que ese planeta va a vivir sin hielo. A cualquier entidad de investigación seria no le cabe la duda de que el hielo va a desaparecer por completo del planeta, porque eso pasó solamente en 10 años. El debate científico está si es en 30, en 50 o en 100 años. Pero a nadie le queda la duda que en 100 años los polos van a desaparecer por completo. Por eso Naciones Unidas emitió una alerta del 2030, ¿se acuerdan? ¿Se la han escuchado? El 2030 la población de este planeta va a superar los 10.000 millones de personas y vamos a vivir una crisis climática como jamás ha existido. Te lo voy a poner en un ejemplo. En el año 2030, estamos aquí, Cámara de Comercio de Sincelejo, es como que te dijeran que en el año 2030 un avión va a impactar este edificio, como en las Torres Gemelas, básicamente. No puedes hacer nada para evitar que el avión se estrelle, es inminente. Lo mejor que puedes hacer es procurar fortalecer un poquito la estructura de este edificio. ¿Y qué tal si yo te dijera que no puedes salir del edificio antes del 2030? Que te va a impactar el avión contigo adentro. En el 2030 naturalmente no nos podemos ir de este planeta, y si no hacemos algo ahora y de manera urgente, en el 2030 va a ser demasiado tarde. Ahora, primero dijimos que la energía solar es un activo financiero, es básicamente un bien tangible en este caso que te genera flujos de caja futuros. Segundo tema importante de energía solar es que genera máxima eficiencia. Si alguno de ustedes es ingeniero eléctrico o ha trabajado con energía solar, pues seguramente entenderá que la eficiencia de un panel solar está por allá en una tablita pequeña de la ficha técnica del producto. En nuestro caso es 20.1, que es récord mundial, pero esa no es la eficiencia de la que nos referimos aquí, no es la eficiencia más importante. ¿Qué es máxima eficiencia? Esto es máxima eficiencia, es una foto real de un satélite no tripulado con tecnología solar nuestra precisamente. En enero de este año nuestra tecnología solar llevó el primer satélite no tripulado al lado lejano con respecto a la Tierra de la Luna, y se sembraron las primeras semillas en la Luna. No hay lluvia, por supuesto, pues todos sabíamos que las semillas iban a morir, pero queríamos tomar una muestra de un campo de investigación interesante que se llama forestación espacial. ¿Qué vamos a hacer si sabemos que este planeta lo vamos a destruir? No nosotros y seguramente tampoco nuestros nietos, pero los nietos de nuestros nietos podrían vivir en otro planeta, y si no hacemos algo desde ahora, ya que estamos dañando este, pues hay que ver otras alternativas. Este satélite no tripulado con energía solar alimentado por nuestra empresa. Si yo te muestro esta fotografía, a eso me refiero con máxima eficiencia. Hay muchos clientes, usuarios de energía solar un poco tímidos y nos preguntan literalmente que si la energía solar puede alimentar su licuadora o la máquina de extracción de agua, y te contamos que si la energía solar puede llevar un satélite a la Luna, pues naturalmente no hay electrodoméstico o motor de la cantidad que sea de caballos de fuerza que la energía solar no puede alimentar. No muchos, los que no conocen en la industria, no muchos saben que la energía solar te puede generar energía tanto activa como reactiva, o sea, de motores de arranque a cualquiera que sea la potencia. Tercero, la energía solar es un ecosistema social. ¿Qué es un ecosistema social? Esta es una fotografía real, caso de éxito muy interesante de Banco Mundial en Bangladesh. Como ustedes saben, Bangladesh tiene una guerra civil muy antigua, era el punto de mayor tasa de violación de niños menores de 10 años en todo el mundo entero, producto de la guerra civil. Muchas personas piensan que energía solar solo me sirve para poner los paneles en el techo y bajar el consumo de Electricaribe. Este es un ejemplo de lo que es realmente un ecosistema social. Los niños los estaban violando en la noche producto de la guerra civil. Tú pones paneles solares, no hay red eléctrica y puedes poner cámaras de seguridad.
y solucionas en un 90% bajó la tasa de violación de los niños en la noche en Bangladesh. Cosa muy sencilla, poner un panel solar y una cámara de seguridad. Las estufas de carbón, todos sabemos, son cancerígenas y a las mujeres cabezas de hogar les cambiaron las estufas de carbón por estufas eléctricas. Los niños pudieron tener acceso a Wi-Fi, computadores donados por el Banco Mundial y pueden permitirse soñar y hacer una carrera por internet, una carrera profesional. ¿Ves la trascendencia de la cantidad de cosas que tú puedes hacer con energía solar, mucho más allá de bajar el consumo de Electricaribe? Y yo sé que todos, por supuesto, lo queremos bajar. Recapitulemos. Primero, ¿qué cosa es la energía solar? Un activo financiero. Segundo, ¿qué genera? Máxima eficiencia. Y tercero, es un ecosistema social. Tú puedes tener energía solar y cambiar a partir de ese activo base básicamente toda la economía que hay alrededor. Este país ha hecho un esfuerzo importante en la consecución de recursos para el tema solar fotovoltaico. Este es uno de muchos ejemplos. Findeter es el gobierno nacional del banco, el Banco Nacional del Gobierno Nacional, y nosotros suscribimos un acuerdo con Findeter Colombia para llevar energía solar a cualquier entidad pública. Ustedes saben que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo exige que toda entidad pública, hospital público, colegio público, cárcel pública, etcétera, baje su consumo de energía en un 15% antes del 1 de junio del 2020. ¿Cómo lo logras si no tienes recursos, que es la realidad del Estado? ¿Cómo le dices tú a un alcalde de un corregimiento de 500 o no mucho más de 1000 personas que instale paneles solares? No puede, naturalmente. Su preocupación fundamental es asegurar la alimentación, las vías, etcétera. Pero estos mecanismos te dan financiamiento al 100% de energía solar fotovoltaica. La alcaldía municipal no tiene que poner un solo peso y además tiene 3 años de gracia en capital. Cuando termina ese periodo de gracia va a pagar una cuota mensual por kilovatio hora que es inferior a la que ya está pagando hoy en día en Electricaribe. Funciona exactamente igual para el sector privado, para tu casa residencial, para tu empresa. Tú no necesitas dinero para poner paneles solares, necesitas tomar la decisión básicamente. No necesitas inversión inicial, vas a pagar menos por kilovatio hora y además en el sector público tienen el 50% de deducción directa de la renta líquida. Porque si el sistema solar para tu casa puede costar 10 millones, Bancoldex lo financia al 100% en convenio con un banco comercial local y tú le dejas de pagar a la DIAN 5 millones de pesos colombianos en renta como persona natural, entre muchos otros ejemplos. Entonces, si vemos todo este tipo de cosas que le estamos haciendo al planeta y si no nos cuesta nada y si vamos a ahorrar dinero y si el gobierno tiene todos los mecanismos financieros y tributarios para instalar energía solar, pues básicamente las personas no lo hacen por puro desconocimiento de causa. Bueno, dicho lo anterior, como ya está un poco sobre la hora, vamos a abrir el espacio a las preguntas de ustedes y quiero que abran todo tipo de preguntas, desde la más sencilla a la más compleja, pero que en conclusión salgamos todos de aquí con una certeza absoluta de que sea tu casa residencial o sea tu gran multinacional, la energía solar te puede funcionar. ¿Qué preguntas tenemos en la audiencia? Buenas tardes. John, yo toqué el tema ahorita del inconveniente que tuve con la implementación del sistema solar para un edificio que construí acá en Sincelejo. Y me tocó hacer eso prácticamente ilegal. O sea, yo instalé eso y no pude certificar el edificio en las zonas comunes porque tenía que quitar el sistema solar. Un inconveniente grave. No sé si el auditor de RETIE que tuve no era capaz de auditar el sistema solar o si de parte de Electricaribe se creaba como una barrera como que para desmotivar la utilización de ese tipo de energía. Ese fue el gran inconveniente. Pero yo coticé el sistema solar con varias empresas de Colombia y el sistema solar para la generación de energía en el día es más o menos económico, no es que sea que uno diga esto es un negocio. No sé si sería por la pequeña escala mía, pero para el almacenamiento de energía, o sea, pensar ya en las baterías para contar con energía en la noche, el sistema se hace extremadamente costoso.
Entonces no sé cómo ha cambiado eso desde hace 3 años o 4 años que yo hice el sistema. ¿Y a dónde recurre uno en Colombia que encuentre una información fidedigna para el manejo de ese tema del valor económico real del sistema solar? Gracias. Sí, muy buena pregunta y mencionas dos temas que son importantes. Uno es el almacenamiento de energía. El almacenamiento de energía en toda industria, no solo solar, en la industria que tú consideres es uno de los retos más importantes de la humanidad. La energía claramente se puede producir gratuitamente del sol, el tema es cómo la almacenamos. Entonces hay dos soluciones, una de marco normativo colombiano y la otra a nivel técnica. Vamos a ver las dos. ¿Cuál es la solución de marco normativo colombiano? Colombia, contrario a lo que muchos creen, está muy cerca de lo que es el marco alemán de energía solar, que es básicamente el óptimo estándar más alto a nivel mundial. Al día de hoy ustedes en Colombia pueden instalar paneles en el techo de su casa, no necesitan baterías, ustedes en el día producen la energía que necesitan día y noche, la que les sobra en el día se la entregan a Electricaribe. Electricaribe está obligado, por supuesto, el oferente cumpliendo con la normatividad RETI que ya la vamos a detallar. Electricaribe recibe esos excedentes de energía y los asigna en el rango perimetral del transformador seco en serie, o sea, a sus vecinos de la cuadra. Como Electricaribe se la está vendiendo a su vecino a tarifa full y no le está costando nada ese kilovatio hora solar, Electricaribe está obligado por la CREC a regresárselo en la noche. Pues cantidad de kilovatios hora van en el día, cantidad de kilovatios hora vienen en la noche. ¿Cuál es nuestra recomendación? Trabajar, por supuesto, con una empresa, ojalá que sea pues fabricante de tecnología solar como nosotros, porque nosotros sí tenemos la expertise y lo hemos hecho con Electricaribe, con EPM, con Enel, con Sedenar en Pasto, con prácticamente todo operador de red de este país para justificar lo que la resolución dice. La resolución dice que si cumplimos con el marco RETI, ustedes saben, RETI es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia, se actualizó por última vez en el 2013, se va a actualizar el otro año y va a ser además homologado al NEC, al National Electrical Code de Estados Unidos. Pues básicamente, en conclusión, así Electricaribe quiera o no quiera, si el oferente, el que le instala los paneles solares a su casa, cumple con la normatividad RETI, Electricaribe no tiene ningún mecanismo legal para no permitirlo. El operador de red solamente debe ser informado, ya no tiene, como les contaba ahora, potestad discrecional de aprobar o no aprobar un sistema solar fotovoltaico. Además, el 8 de febrero de este 2019, la CREC emitió otra resolución que fue la 019, ustedes la pueden consultar en Google, y literalmente la CREC especificó que ningún operador de red puede ejercer acción coactiva, o sea, obligar a que un usuario residencial o no residencial utilice su energía. Eso fue histórico para el país. Eso, solución de marco normativo. Ahora, ¿qué pasa si no hay operador de red? Si básicamente estamos hablando de una ZNI, una zona no interconectada. Entonces usamos baterías, en nuestra organización usamos baterías de litio, no de plomo, que todo el mundo en solar utiliza baterías de plomo que duran un año, que van a 300 ciclos, o sea 300 días, y que en un año además contaminan el medio ambiente porque no son reciclables. Nosotros usamos baterías de litio, 100% reciclables, digitales, las configuras con tu celular, te dan 10 años de garantía y además no contaminan el ambiente. Entonces, en conclusión, sea zona no interconectada o sea una solución que cuesta muchísimo menos en zona conectada, pues básicamente están todos los mecanismos del marco normativo para instalarlo sin problema. La entrega de energía a la empresa prestadora del servicio clasifica tanto para una entrega de pequeña energía, como por ejemplo de una vivienda o de 2 o 3 viviendas, como para una empresa generadora de energía solar o la empresa pequeña, la pequeña vivienda que está tratando de ser autosuficiente, que le entrega energía en el día a Electricaribe, puede clasificar para que suceda el acto recíproco de que Electricaribe le devuelva a esa vivienda la energía por la noche? Sí, buena pregunta. Hay básicamente un límite. La CREC definió algo en la misma resolución 019 de este año que se llama un AGPE, un autogenerador a pequeña escala. El año anterior eran 100 kilovatios peak, ahora es 1 megavatio peak. O sea, básicamente, si no inyectamos, y mucha atención con la diferencia, si no inyectamos más de 1 megavatio peak,
seguimos siendo autogenerador a pequeña escala, entonces kilovatio va en el día, kilovatio regresa en la noche, menos el costo de comercialización, y la CREC le llama zona de exportación 1. Pero ¿por qué te digo cuidado con la diferencia entre inyectar e instalar? Todo el mundo piensa que no puedes instalar más de 1 mega. Un centro comercial en promedio consume 1 mega. Entonces los grandes consumidores piensan que solo pueden llegar hasta 1 mega. Pero la CREC no dice cuánto puedes tú instalar, sino cuánto puedes inyectar. O sea, tú puedes instalar 10 megas, solo que inyectas uno solo para el consumo nocturno. Y bueno, básicamente ese límite se puso por una razón económica. Si ustedes, aquí alguno es ingeniero eléctrico, pues por supuesto sabe que el transformador del operador de red, cuando usted instala energía solar, no es que tenga problemas, al contrario se prolonga más su vida útil porque no tiene que trabajar. Eso es una mentira un poco mal contada que le han contado al país, pero en esencia hay mecanismos del marco normativo muy bien definidos para que no tengamos problemas de inyección. Primero, por favor, me puedes, porque no me llegó bien, no tengo la idea bien clara cuando dice que puede existir, que genera descuentos tributarios, primero. Sí. Que descuentos tributarios, pero no capté bien la idea, ¿cierto? Lo segundo es, en términos cuantificables, ¿cuánto cuesta en una vivienda normal? Una vivienda normal más o menos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuáles son los gastos que se generan, cierto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me ahorro? ¿Cuánto? O sea, para tener más o menos una idea, no que no es antes, pero más o menos una idea. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque una persona que vende acá, que comercializa paneles solares, a mí me dijo, yo fui y le pregunté, me dijo, no, en una vivienda normal vale 9 millones de pesos. Resulta que la instalación, y yo me puse a sacar unas cuantas que no me dieron en ese momento porque me faltó información cuando yo recuperaba esa inversión. Entonces, por eso es la inquietud. Bajo su mirada, bajo su experiencia, hace como un símil aquí, más o menos aproximado cuánto cuesta una vivienda común y corriente, 3 habitaciones, que vivan 4 personas, el gasto normal, cuál sería la inversión y cómo la recupera. Correcto, sí, hay 3 puntos muy importantes y lo hablamos esta mañana con nuestro equipo de conferencistas. Si nosotros salimos aquí, si hay casi 100 personas, hacemos una encuesta a las 100 personas asistentes de hoy, si usted quiere instalar energía solar en su casa, pues seguramente ninguno va a decir que no. Yo creo que básicamente a todo el mundo le quedó ya muy claro que todo el mundo debería tener energía solar en su techo. Pero si la segunda pregunta es si usted ya tiene energía solar en su casa, bueno, a excepción mía, pero yo creo que casi nadie la tiene todavía. ¿Por qué? Porque si todo el mundo quiere energía solar, porque casi nadie la tiene. Y hay dos razones, dos limitantes. La primera es un tema económico y la segunda es un tema de conocimiento. Ahora, el cuánto cuesta, básicamente, como les contaba el usuario, en nuestro caso, nunca tiene que pagar nada de inversión inicial, sino que si en su caso usted paga 100.000 pesos a Electricaribe, ahora va a pagar 90.000 al solar promedio. Entonces, no tiene que poner nada de inversión inicial y va a pagar menos que a Electricaribe. Eso es un leasing de capital, es una cuota fija, diferente a Electricaribe que está indexado al índice de precios al productor. Y además a razones de oferta y demanda. El sector energético en Colombia está en crisis, ustedes lo saben pues mejor que yo seguramente. Hidroituango está colapsado y se esperaría generaba el 17% de la necesidad de demanda energética del país. Como ustedes pues bien saben, no hay ninguna central hidroeléctrica en la costa atlántica porque es muy plana y la central hidroeléctrica más cercana era precisamente Hidroituango. Entonces, como la oferta energética del país está estancada y la demanda está aumentando porque cada vez hay más población como vimos ahora, pues el precio del kilovatio hora no tiene otro escenario posible que seguir aumentando. Así por momentos cortos de tiempo haya fenómeno de la niña, llueva mucho y las centrales hidroeléctricas produzcan más, pero en esencia año corrido va a aumentar. En cambio en leasing solar le queda una cuota fija. Tercer tema que usted bien mencionaba era relacionado al incentivo tributario. El gobierno nacional anterior emitió un decreto que fue el 2143 del año 2015. Ustedes lo pueden buscar en Google, pues es de libre acceso,
¿Qué dice ese decreto? Que de toda la inversión que un usuario haga, y un usuario puede ser una unidad residencial o una gran planta multinacional, de toda la inversión que se haga en solar, usted puede deducir, esto es inyección directa de la renta líquida, el 50%. Ahora, eso le dejaba un problema al usuario. Yo quisiera invertir en mi casa, por ejemplo, hay casas más grandes, más pequeñas, pero supongamos que costaría en promedio 10 millones de pesos colombianos el tema, por ejemplo. Entonces, si yo tengo que invertir 10 millones de pesos, yo le voy a descontar a la DIAN cuando presente mi declaración de renta como persona natural, le voy a descontar 5 millones de pesos, el 50% de la inversión total. ¿Qué pasa si el usuario no tiene dinero para invertir? Afortunadamente, esto sí es muy receta financiera de Clarkson, la NIF, que es la norma financiera internacional, tiene un capítulo que es el 16. El capítulo 16 de la NIF dice que en un leasing de capital, en el caso en el que el activo es de uso específico e intransferible, que es el caso de la energía solar, a pesar de que usted haga un leasing de capital, usted puede poner ese activo en su balance general, en activos. O sea que no tiene necesariamente que invertir el dinero de sus propios recursos. Usted suscribe un leasing de capital sin invertir nada y aún así le descuenta de renta a la DIAN el 50% del sistema solar. Nosotros le estructuramos un proyecto, por ejemplo, a Cerro Matoso. Cerro Matoso es un gran consumidor de energía. Una planta de 10 megavatios pico está más o menos 12 millones de dólares. Eso es solamente el 1.5% de energía que Cerro Matoso consume. Y por supuesto de esos 12 millones de dólares, la mitad, o sea 6 millones de dólares, Cerro Matoso se los deja de pagar a la DIAN. Entonces, Cerro Matoso no invierte nada, va a pagar menos de lo que paga hoy por kilovatio hora y le deja de pagar 6 millones de dólares a la DIAN, que nuevamente les digo es deducción directa de la renta líquida. Pero ¿aplica tan grande como Cerro Matoso o aplica para una pequeña unidad residencial? Sí, disculpe que sea tan reiterativo, pero hay unas cosas que ahora que tenemos la oportunidad para esclarecerlas. Cuando yo instalo un sistema solar, pienso yo instalé mi sistema solar, ya estoy suministrándole energía a mi casa y ya no tengo que pagar nada más, porque ya no estoy consumiendo ninguna energía a ningún operador, ¿cierto? Es la credibilidad que tiene. Yo coloqué un sistema solar y ya enseguida ya yo dejo de pagar la energía, pero yo le estoy escuchando a usted y parece ser, y le entiendo, es que hay que seguir pagando una cuota como si yo estuviera comprando la energía a Electricaribe, que es el caso que tenemos acá. Sí, sí, Entonces, buena. ¿me equivoco o en realidad esa es la percepción? Resulta que yo le entiendo en que se coloca el sistema solar, no hace ninguna inversión y sigo pagando como si yo estuviera comprando una energía. En ese caso le estaría comprando la energía Clarkson que le colocó, ¿cierto? Porque cuando yo fui y le hice la pregunta al señor, yo le dije, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me cuesta? Vale 9 millones de pesos. Es la que yo siento. Hay que pagar mensualmente una tarifa. La pregunta que surge entonces, ¿durante cuánto tiempo? Buena pregunta. Cuando se instala energía solar en el techo de su casa, a Electricaribe no le pagamos nada más del componente de kilovatios hora de la factura. Sí, y por supuesto el sol no nos cobra nada por la energía. ¿Qué es lo que el usuario va a pagar? Es el costo de sus paneles solares. Como cuando se compra una casa y se va pagando la casa cuota a cuota. Los paneles solares en el caso de nuestra tecnología tienen 40 años de vida útil. Y el leasing normalmente solamente se paga en 10, en zonas de alta radiación solar como esta, el mismo panel genera más energía, normalmente los leasing cierran en 7 años. Nosotros suscribimos acuerdo nacional con Davivienda, somos el único fabricante de energía solar en Colombia que tiene un acuerdo con Davivienda para el financiamiento, entonces podemos financiar algo muy pequeño como una unidad residencial o una gran estructura. Y en todo caso es igual, ¿qué es ese 90? Si usted paga 100.000, a Electricaribe ya no le paga nada de esos 100.000 y va a pagar los 90.000 pesos para pagar sus propios paneles. La diferencia es que a Electricaribe pues, le vamos a pagar toda la vida y aquí solamente 10 años que además quedan en cuota fija, o sea que entre más pasa el tiempo el diferencial de ahorro tarifario es mayor y pues por supuesto del año 11 al año 40 tienen energía gratuita.
Como el vecino, usted perdone que esto esté así haciendo solo feeling aquí entre estas dos personas, pero para nosotros esto es un tema muy interesante. Y cada vez van surgiendo más incógnitas. Sí. La primera es que nuestras ciudades, como en toda Colombia, están estratificadas. En ese orden de ideas, dependiendo del estrato, se paga una tarifa que tiene un subsidio o que le aporta al subsidio. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo sería el sistema de pago dependiendo del estrato y especialmente el estrato comercial, que resulta ser el más costoso? Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una clínica y ya alguien llegó a proponerle que pusiera el sistema solar y le iba a tocar pagar solo el 50% de lo que le pagaba Electricaribe, algo parecido a lo que usted está recomendando acá. Él le quedaron muchas dudas y como yo manejé paneles solares me llegó a pedir y yo no fui capaz de darle esa información. Entonces me genera esa duda en lo que tiene que ver con los costos dependiendo del sitio donde esté, donde se vaya a generar la energía. Lo segundo es que si esa energía solar que ya se le compra a este generador de energía garantiza la estabilidad del servicio a través del tiempo. O sea, para un ejemplo más claro, aquí en Sincelejo caen 2 gotas de agua y en Electricaribe baja los breakers y nos deja sin luz en el barrio para que no haya un corto. Entonces, ¿qué pasa si esa energía mantiene la estabilidad en el tiempo, que nosotros tengamos la seguridad de que no nos vamos a quedar sin energía? Y lo tercero es que finalmente el sistema de energía requiere unos prototipos periódicos de mantenimiento. ¿Quién hace eso? Si lo hace el operador o lo hace el usuario. Buenas preguntas. Bueno, la primera está relacionada con los subsidios. ¿Cómo funciona el sistema energético? Bueno, en Colombia y en todos los países del mundo tiene 4 etapas diferentes. La energía siempre tiene un punto de generación. Ustedes en su factura lo ven como un CG, si han visto su factura de la casa. CG es costo de generación. Colombia tiene 27 puntos de generación y en su mayoría son centrales hidroeléctricas. La energía se genera en algún punto, sea donde sea en el país. En el caso de la costa atlántica, pues son centrales termoeléctricas. Y esa energía que venga de esa central hidrotermoeléctrica tiene que transmitirse. No se transporta, es lo mismo, solo que en electricidad el concepto técnico es transmitirse, pero es como transportarse. En Colombia hay 7 empresas que tienen licenciamiento de transmisión de energía, pero el 90% del mercado lo tiene monopolizado ISA, que es la empresa del Estado colombiano que transmite. ISA se va a privatizar el otro año por Plan Nacional de Desarrollo, hasta que los kilovatios hora todos nos van a subir como usuarios. ISA toma la energía del punto de generación, la transmite y se la entrega al operador de red, en este caso Electricaribe. Electricaribe no tiene generación, Electricaribe le compra la mayor parte de su energía a Termocaribe, que es, los dueños de Termocaribe son Axia Energy, precisamente un cliente nuestro. Entonces, ISA le entrega la energía en la subestación eléctrica y lo que hace Electricaribe es distribuir como el que distribuye naranjas o cualquier otro producto. Y esa distribución va de la subestación eléctrica al transformador que todos vemos en la esquina de nuestra casa. El que lleve la energía del transformador a mi casa o a mi oficina se llama el comercializador. Es el comercializador, si cobra 500 o 600 pesos por kilovatio hora, no son todos para él, porque tiene que pagarle al distribuidor, al transmisor y al generador. Y como si todo lo anterior fuera poco, hay que pagar contribución, que es el 20% del total de la factura, o sea que si tu consumo de energía son 100.000 pesos, no vas a pagar solamente 100.000, sino además un 20% más, es como el IVA de la energía, 20% más. Y luego, como si fuera también todavía poco todo lo anterior, hay que pagar pérdidas y restricciones. Y además con Hidroituango y Electrocaribe, Hidroituango pues está en crisis, el Fondo Nacional de Contribución no quiso pagar, y Electrocaribe, el gobierno nacional dijo que asumía el pasivo mensual. ¿Qué significó eso? Que a todos los colombianos les subieron 4 pesos por kilovatio. Cuando usted suma todo lo anterior, ahí le dicen al usuario que tiene un subsidio, pero tema muy curioso, ¿no? Básicamente pueden dar un subsidio del 15%, pero en contribución le cobran un 20%. Básicamente es un juego un poquito curioso del Ministerio de Hacienda. Cuando usted instala paneles solares en su casa, todos los costos anteriores bajan a cero, porque no tiene que pagarle a nadie la generación, y a nadie la transmisión, y a nadie la distribución, y a nadie la comercialización. Nosotros hacemos con nuestro equipo jurídico un trámite, si usted es una
empresa del sector industrial, hay un trámite que se hace ante la Superintendencia de Servicios Públicos para no pagar contribución. Eso sucedió luego de la crisis de Hidroituango, porque el Fondo Nacional de Contribución no pagó las pérdidas de Hidroituango. Básicamente los grandes consumidores del país demandaron al Fondo Nacional de Contribución y la Corte Suprema de Justicia, para hacer cortico el cuento, autorizó que todo usuario industrial tenga derecho a no ser factor del cobro de contribución. Entonces, eso a nivel del subsidio. La buena noticia en el país es que hace 2 meses atrás la Comisión de Regulación de Energía y Gas emitió resolución para subsidiar también la energía solar. En zonas no interconectadas tiene un valor de 1.000 pesos por kilovatio hora y llega hasta un tope de 40 kilovatios hora. O sea, toda comunidad indígena, afro o cualquier comunidad que en este momento no tenga energía hoy en día, por unidad residencial tiene derecho a 40.000 pesos de energía gratuita pagada por el gobierno nacional colombiano, y que se requiere que el comercializador haga un trámite muy sencillo con el IPSE, que es el Instituto de Planeación del Sector Energético en Colombia. Nosotros, si el comercializador no sabe, lo ayudamos a hacer el trámite muy sencillo. Eso en el tema de los subsidios y las tarifas. La segunda pregunta, y ese ya es un tema un poquito más técnico, es ¿qué pasa si yo instalo paneles solares y Electricaribe falla, como suele fallar muy a menudo por acá? Entonces, ahí hay 2 escenarios posibles. Uno es que yo no tenga baterías y otro si yo tengo baterías. Si yo no tengo baterías y Electricaribe falla, la RETI en Colombia obliga al que instala energía solar que automáticamente tiene que suspender el suministro energético de los paneles. Eso se llama un breaker en corriente alterna. ¿Qué significa eso? Si yo tengo paneles en mi casa y no tengo baterías y Electricaribe falla, los paneles podrían seguir funcionando, por supuesto, porque el sol está ahí, pero yo estoy obligado por el Reglamento Técnico Eléctrico de Colombia a suspender el uso de los paneles. ¿Por qué? Porque si Electricaribe falla es porque puede existir un señor allá en el transformador haciendo una reparación. Y si yo energizo ese transformador, pues básicamente puedo poner en riesgo la vida del operario de Electricaribe. Entonces, desafortunadamente, si yo no tengo baterías y Electricaribe falla, pues básicamente mi sistema solar no va a funcionar. Pero hay una solución, es utilizar baterías, no las de plomo que contaminan, sino las que les contaba. Nosotros financiamos todo, los paneles, el inversor, los accesorios y las baterías también. Entonces aumenta un poco el costo del proyecto, pero no es significativo. Y ya cuando tenemos baterías de litio, literalmente podemos cortar el cable de Electricaribe por 10 años y ni siquiera nos vamos a enterar. Y tercero, es otro tema muy importante, que es el mantenimiento. Yo les contaba ahora, no tenemos energía solar en nuestras casas o porque no tenemos el dinero o porque no sabemos que lo puedo instalar sin tener dinero. El mantenimiento en nuestro caso, y eso es oferta única nacional, ni Celsia, ni Green Yellow, ni nadie más lo ofrece de esa manera, es que nosotros incluimos en el leasing todo el financiamiento, todo el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema. Básicamente lo que hacemos es constituir un leasing de capital, se llama tripartito, con 3 partes por supuesto, Clarkson como instalador, el banco comercial como pagador y el usuario como consumidor. Si algo no funciona bien con los paneles, el banco nos demanda a nosotros. Entonces, por esa razón, en nuestros sistemas solares, todo el mantenimiento preventivo y correctivo lo asumimos nosotros. Otras. ¿Alguien más tiene una inquietud? Buenas tardes. Sí. En el diseño se contempla el crecimiento de la carga, es decir, por ejemplo, en el caso de la costa, ustedes hacen una instalación hoy, pero digamos en el futuro empiezan a instalar aires acondicionados en la casa. ¿Se considera el crecimiento de la carga de manera que se pueda seguir inyectando a la red? Muy buena pregunta. Básicamente, en el sistema bancario colombiano hay unos índices mínimos de bancabilidad. Entonces nosotros siempre, si el sistema solar se requiere que genere 100 kilovatios hora en el día, no generamos solamente 100, generamos siempre un 10% más de energía. ¿Para qué? Para evitar que en ningún caso el usuario vaya a requerir energía de Electricaribe precisamente. Entonces, en todo sistema solar el usuario ya tiene un 10% más de energía, pero ¿qué pasa si crece? Porque naturalmente va a crecer. Si crece su consumo en un 10%, no paga nada adicional a Electricaribe, pero si crece en un 20%,
le podemos instalar un 10% más de paneles. Esa es una ventaja de la energía solar que no tiene la eólica. La energía solar es modular. Por ejemplo, eran 10 paneles, ahora vamos a instalar 2 paneles más en este ejemplo. Y lo instalamos con las mismas condiciones, cero inversión inicial, un precio por kilovatio hora inferior al de Electricaribe y básicamente siempre tenemos crecimiento modular. Bien. Bien, todo lo que habíamos escuchado ahora acerca de la financiación del sistema de paneles solares, pues tenía que ver justamente los pagos que hacían los señores ahí, es la financiación como tal lo que se está pagando. Pero en el caso de que sí, una persona de pronto tenga el dinero para pagarlo de contado, hace el pago, también entra en esa compra todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. Sí, buen punto. Nosotros como organización tenemos cero ganancia en el financiamiento, o sea, el precio del panel solar es el mismo, nos lo pague el banco o nos lo pague el usuario. Y por supuesto, si el usuario lo paga, todo es exactamente igual. Nosotros hacemos todo el marco normativo, nosotros asesoramos al usuario ante la DIAN cuando presenta su declaración de renta de la persona natural o jurídica y nosotros incluimos todo el mantenimiento preventivo correctivo por 10 años. Todo funciona igual. Y naturalmente, pues si la persona tiene recursos propios, pues ya no le paga nada a nadie, ni al banco ni a Electricaribe. ¿Alguien tiene una última pregunta? Por eso yo hablo poco en la charla, porque yo sé que las preguntas son extensas. John, ya Claro la que sí. última, para concretar la situación, ¿tu empresa llega a prestar el servicio a Sincelejo? Sí, claro que sí, precisamente por Ah, eso. bueno, perfecto. Ahorita ya hicimos un plan ahí de trabajo con el gobernador en 5 segundos. Por favor, me involucran a mí en ese plan. Sí, claro que sí. Gra- Aquí están te- mis tarjetas de te agradezco mucho. presentación. Entonces, pues ahorita me las piden o si no las dejo aquí, pues estamos por supuesto para servirles, sea de su casa residencial en adelante. Aunque esta es una charla educativa, no comercial, pero yo sé que la gente siempre quiere tener un call to action.